¿Qué tal? Vamos a continuar hablando sobre la ley y la gracia. Como un breve resumen del video anterior, vimos cómo el sistema de la ley surge en el jardín del Edén con el árbol del conocimiento del bien y del mal. A este árbol le habíamos llamado, para identificarlo, como el árbol de las reglas, de la moralidad, el árbol del hacer. Y descubrimos cómo Dios le había prohibido a Adán que se alimentase de ese árbol. Por otro lado, observamos que el árbol de la vida representa a Jesucristo, puesto que Él es la fuente de vida. Y podemos tener vida cuando nos alimentamos de este árbol, cuando confiamos en Cristo. Continuando con nuestro tema, hablaremos en primera instancia sobre la ley de Moisés, la cual fue dada en el monte Sinaí. En Éxodo 19 y 20 lo podemos observar. Dios entonces, quien apenas era conocido por cuanto habitaba en densas tinieblas, estableció explícitamente sus justas y santas demandas. Si los hombres obedecían, serían bendecidos. Si desobedecían, caían bajo la solemne maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, la Biblia dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. La ley de hecho fue quebrantada, y la maldición merecida antes del tiempo en que las tablas de piedra alcanzasen al pueblo. Lo podemos ver en Éxodo 32. La misma esencia de la ley es, pues, demanda, mientras que la gracia es provisión. Bajo la ley, Dios, por decirlo así, se presenta ante nosotros diciendo: dame, ríndeme tu amor y tu debida obediencia. Existe una característica muy particular en este sistema de ley. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 25, la Biblia menciona así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Quiero que notes las palabras de este intérprete de la ley. ¿Haciendo qué cosa? Eso es precisamente la trampa del legalismo. El sistema de la ley te llevará a pensar que tienes que hacer ciertas cosas para obtener la bendición de Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 7, la Biblia menciona lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En este texto podemos ver cómo Josué necesitaba esforzarse y requería hacer todo conforme a la ley, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra para ser prosperado. Este es el modelo típico del legalismo. Su enseñanza está basada en el autoesfuerzo, para obedecer al pie de la letra y de una manera poder ser bendecido. En Juan 1:17 menciona la Biblia lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, por otro lado, significa que Dios se ha revelado plenamente a toda la humanidad por medio de su Hijo. Y todas sus justas y santas demandas han sido satisfechas en la muerte y resurrección de Cristo. De modo que la bendición ha sido abierta para todos. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, bajo la gracia, Dios se presenta con los brazos abiertos diciendo: toma, recibe mi amor y mi poder salvador. Ahora, como lo hemos visto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Veamos cómo sucedió esto. Acompáñenme a Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 5. Y la Biblia dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que produjo el cambio es, en una palabra, la redención. Pero esto implicó la muerte del Redentor. Él debió ser hecho maldición por nosotros, muriendo en el madero, como lo dice Gálatas 3:13. En la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Uno de los problemas que muchos cristianos tienen en sus vidas es que no han comprendido que estamos muertos a la ley. Romanos capítulo 7, en los versículos 5 y 6, la Biblia dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley dice: debes hacer o tienes que hacer, mientras que la gracia hace que una persona diga: quiero. Hablando de una manera práctica, un legalista piensa que debe de hacer todo al pie de la letra. Uno de los conflictos es que su motivación para hacer las cosas no es el amor, sino el deber. En Salmos capítulo 1, en el versículo 2, la Biblia dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando la meta de una persona es simplemente leer la Biblia, no está viendo el panorama completo. Podemos leer la Biblia porque queremos conocer a Cristo de una forma más íntima, y no solo por cumplir un deber religioso. Nadie en el Nuevo Testamento estaba más comprometido a estudiar la Biblia que los fariseos. Podrían citar largos pasajes de memoria cuando conocían el contenido de su Biblia, porque se entregaban a ella diariamente. Pero Jesús tenía algo que decir sobre su clase de estudio bíblico. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto lo dice Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Jesús estaba señalando que su enfoque de la Biblia no era más que una disciplina académica. Ellos conocían su Biblia, pero no había vida en sus vacías rutinas religiosas. En el video anterior también mencioné que hay personas quienes, sin saber, hacen una mezcla entre la ley y la gracia, al mezclar enseñanzas entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Reconocen que Cristo vino al mundo a reconciliarlo con Dios. La gracia la ven como un perdón inmerecido. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, podemos ver en Hebreos 9, versículo 15, donde la Biblia dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Estos textos nos clarifican dónde inicia el nuevo pacto. Nos dice que es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces, a la muerte y resurrección de Jesucristo comienza el nuevo pacto. Cuando menciono que algunas personas hacen una mezcla de ambos pactos, es cuando toman las palabras de Jesús para querer hacerlas porque están con letras rojas en sus Biblias y lo ven como algo vital que tenemos que hacer, pues son palabras de Jesús. Pero recordemos lo que dice Gálatas 4:4. Dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todas las enseñanzas de Jesús, a excepción, claro, donde Él habla que Él es el pan de vida, o que Él es la resurrección y la vida, etc., hablan en un contexto de ley, puesto que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas. Él no vino para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17 lo menciona. Regresando al intérprete de la ley que mencionamos de Lucas 10:25, donde le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La respuesta de Jesús fue, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La respuesta del intérprete fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. La respuesta de Jesús hacia el intérprete de la ley era para confrontarlo, para hacerle ver que por sus propios medios nunca lo iba a lograr. Jesús quería que el intérprete pusiera sus ojos en él, porque Jesús sí podría lograrlo. Ahora, culminando la enseñanza del día de hoy, entonces vamos a concluir que el sistema de la ley te lleva a pretender hacer cosas para que recibas bendición y que creas que Dios te ve con mayor valor siendo agradable para Él. La gracia nos enseña que es una persona llamada Jesucristo y que Él ya hizo todo por ti y todo por mí. La ley te dice, haz esto y vivirás. La gracia te dice, vive y haz. Que Dios te bendiga.